¿Qué tal? Mucho gusto. Para los que no me conocen, me llamo Fernando Ingunza. Soy arquitecto de software con aficiones en la ingeniería de datos. Y bueno, hoy les quiero hablar acerca de un tema, creo que muchos no entienden al principio o escucharon alguna vez y hay una especie de ambigüedad. Entonces, quiero hablarles de la ingeniería de datos, a qué se refiere, cómo empezar, un poco nombrar las tecnologías que eh, son necesarias para iniciar este camino. Entonces, empecemos. Dice, eh, guía de inicio en ingeniería de datos. El propósito es proveer una definición clara de la ingeniería de datos y una guía estructurada sobre las tecnologías y habilidades necesarias para iniciar la carrera de este campo. Ok, ¿qué es? Vamos al grano. ¿Qué es la ingeniería de datos? Según el concepto, hay varios conceptos, varios libros y demás. He tratado de poner un concepto o una definición que para mí sea más clara. Y dice, la ingeniería de datos es la disciplina técnica que se enfoca en el diseño, la construcción y el mantenimiento de la infraestructura y los sistemas que permiten recolectar, almacenar, procesar y transformar grandes volúmenes de datos. Entonces, nos dice, la ingeniería de datos es una disciplina, o sea, que no solamente es mover datos, no solamente es trabajar con un archivo de Excel o solamente hacer pipelines, sino que nos dice que la ingeniería de datos es una disciplina, lo cual involucra estudios, procesos, técnicas, herramientas. Hay muchas comunidades, varias literatura escrita con respecto a esta disciplina. Y técnica porque involucra herramientas, llámese lenguaje de programación, de repente algunos comandos para hacer un pipeline, etcétera. Entonces, la ingeniería de datos es una disciplina que se enfoca en el diseño y el mantenimiento de la infraestructura que permite recolectar datos, o sea que se encarga de, imagínense esto, yo tengo datos de la universidad, tengo datos del trabajo, digamos que tengo documentos Word, tengo documentos Excel, etcétera, del trabajo, de la universidad y de otras cosas. Entonces, lo que se trata de la ingeniería de datos es tener estos datos disponibles para mi uso o para el uso de cualquier usuario. No solamente es, digamos, yo crear un sistema para mover esos datos a donde yo quiero y de repente que me envíe un correo y demás, sino que se trata de tener esos datos disponibles para yo usarlos y digamos para que me cree valor, ¿no? Entonces, no solamente, vuelvo y repito, es el tema de crear estos pipelines como mencioné anteriormente. Y nos da aquí un claro ejemplo. En esencia, un ingeniero de datos construye carreteras y fábricas por las que viajan y se procesan los datos. Su objetivo principal es asegurar los datos crudos de diversas fuentes, lo que hace rato mencioné, que se conviertan en información limpia, confiable y accesible, lista para ser utilizada por los científicos y analistas de datos.
Entonces, esto es un ejemplo, digamos, en sentido figurado, donde nos dice que, bueno, es como crear carreteras y fábricas por las que viajan y se procesan los datos, ¿no? Y como mencioné, siempre, al final, el objetivo es tener data disponible, data confiable, data consistente, para el usuario final, que puede ser nosotros, puede ser un cliente, puede ser, etcétera, ¿no? Acá nos dice hay una analogía simple. Si los datos fueran petróleo crudo, el ingeniero de datos y quien construye y la opera la refinería para convertirlos en gasolina útil, ¿no? Entonces nos quiere decir que si digamos los datos, vuelvo y repito, pues en petróleo crudo, el ingeniero de datos es quien construye y opera y refina ese petróleo para convertirlos en gasolina, para que, digamos, los carros y demás eh, tipos de vehículos puedan consumir esa gasolina, ¿no? Listo. Ahora, sabiendo ya qué es ingeniería de datos, los objetivos claves serían, ¿no? Como hablé hace rato, construir pipelines, gestionar eh, el almacenamiento y garantizar la calidad y fiabilidad. Son estas tres cosas claves, ¿no? Un poco acá dice crear flujos de trabajo, ya entra un concepto nuevo, de repente si eres muy nuevo, valga la redundancia, el tema de pipeline, el tema de TL, qué son y demás. Pero eso es poco a poco. Creo que a veces queremos abarcar mucho y no entendemos nada y nos confundimos. Entonces, creo que es de poco a poco. Primero es entender los fundamentos, los conceptos, para recién irnos a algo más avanzado, ¿no? Generar el almacenamiento, diseñar y administrar sistemas de almacenamiento con data warehouses. Esto también es un poco más avanzado, ya el tema de data warehouses, digamos, si hay un lake, si hay en Azure, probablemente hayan capas y demás. Dependiendo también del problema, se podría un poco abordar este tema, ¿no? O sea, qué problema queremos arreglar. Entonces, dependiendo de eso, también un poco se decide cómo gestionamos el almacenamiento. Garantizar la calidad y la fiabilidad, esto es muy importante porque, como dije, los datos tienen que ser confiables, consistentes y siempre disponibles, ¿no? Porque a veces, digamos, tenemos datos, pero no sabemos dónde están. Entonces, garantizar que tus datos sean de calidad y de confianza es muy importante y es una de las tareas del ingeniero de datos, ¿no? Listo, un poco sabiendo la definición, sabiendo qué es ingeniería de datos, entramos ya a la ruta, ¿no? de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo empezar? Entonces, lo primero es que uno tiene que, digamos, básicamente sí o sí debería aprender por colegas que he visto, por donde he trabajado, es SQL. Entonces, si ya vienes de una base, si eres programador, se te va a hacer más fácil. Si, digamos, eres muy nuevo, te recomiendo que leas algunos cursos gratis de internet que hablan acerca de SQL, hay diferentes bases de datos, ¿no? Donde uno puede, digamos, practicar, ¿no? Entonces, primero, entender SQL, ¿no? O sea, hacer queries, porque al final con estas queries nosotros manejamos los datos, ¿no? O sea, digamos, tenemos una base de datos X y tenemos que aprender estos comandos, este código para manejar ese dato, ¿no?
Luego, lo otro es Python. Python se ha vuelto el lenguaje, digamos, más popular en cuanto a la ingeniería de datos, en cuanto a eh, 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 para los científicos de datos también es muy importante aprender Python. Ahora, Python es el lenguaje, digamos, rey, por decirlo así, porque te ofrece librerías, te ofrece cosas interesantes, pero que se entienda que no solamente es el único lenguaje, o sea, digamos que nosotros podríamos hacer algunos pipelines si queremos con C Sharp o con Visual Basic o con otro lenguaje de programación, pero aprender Python es sumamente importante y nos ahorra tiempo. Así que como recomendación para no reinventar la rueda y digamos hacer más fácil las cosas, aprender Python es sumamente importante. Luego, el tema de almacenamiento y gestión de datos. Ya sabiendo el lenguaje, digamos, SQL, entender base de datos, ¿no? O sea, digamos, la diferencia entre base de datos relacionales, esto es un poco ya entrando a tema de tipos de base de datos, ¿no? O sea, base de datos relacionales, o sea, que digamos tengan como definidas las entidades y demás, y te puedas relacionar, el tema de primary keys, de foreign keys, etcétera. Y el tema de base de datos no relacionales como Mongo, véanse como tipo un JSON donde no es relacional, simplemente véanlo como un JSON que en realidad eh, puedes consumirlo sin necesidad de relacionar la tabla. O sea, todo va a depender de la arquitectura que necesites, del problema que quieras resolver. Conceptos de almacenamiento a gran escala, esto ya es un poco más avanzado, data warehouse, data lake, por ahora diría para empezar sería como aprenderlo progresivamente, ¿no? Digamos, qué servidor lo vas a utilizar, si vas a hacer, si vas a usar Azure, si tal vez va a utilizar otra clase de nube o puede ser un premise, dependiendo. Ya se podría ver el tema este de almacenamiento, ¿no? Herramientas de procesamiento de Big Data. Aquí ya es un poco más, digamos, un nivel intermedio, un poquito más avanzadito. O sea, cuando ya dominamos los conceptos de TL, de cómo procesar los datos, de qué es un pipeline, que los lenguajes que mencioné hace rato, por ejemplo, Python y demás. Entonces, podemos, creo, abarcar este tema de Apache Spark, ¿no? Ya manejando grandes volúmenes de datos, ¿no? Hay herramientas interesantes para manejar estos grandes volúmenes. Un concepto de orquestación de flujo de trabajo, los pipelines, ¿no? de datos y muchos pasos que deben ejecutarse automáticamente, ¿no? O sea, ya entramos un poquito más a utilizar herramientas para manejar gran cantidad de datos, ¿no? O sea, y va a depender de la cantidad, y vuelvo, repito, del problema que tengamos, porque no es necesario utilizar una herramienta tan fancy para algo, resolver un problema muy pequeño, porque se pierde dinero y se pierde también tiempo en implementación y en mantenimiento, ¿no? El concepto de cloud es muy importante ya cuando, digamos, si trabajas con la nube, aprenderlo. Si eres nuevo, o sea, por ahí es bueno leer un poco si te decides por ir por Azure, por Amazon o por Google Cloud, ¿no?
Recomiendo que empieces, si eres nuevo, empieces por cualquiera de los tres, ¿no? Que aprendas los conceptos de cloud y que te empieces por uno, porque si empiezas por todo, pues te puedes un poco marear, ¿no? O sea, empiezan simplemente entendiendo los conceptos y creo que estos, por ejemplo, Azure te da créditos al inicio donde tú podrías jugar con entendiendo un poco los conceptos y las herramientas, claro, con un debido eh, como precaución, porque digamos que si tú te pasas de los límites, ellos te dan un límite gratis, pero si te pasas te pueden cobrar, ¿no? Entonces siempre documentarse bien, pero Azure te da esa facilidad, ¿no? Por lo menos para que inicies, ¿no? Pero siempre con precaución. Conocer claves, servicios a conocer, almacenamiento, cloud, base de datos, data warehouse y BigQuery y Dataproc. Spark, está con Spark relacionado. Cuando hablamos de Spark, hablamos de grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, eso ya es cuando, digamos, cuando ya estamos trabajando, cuando nos encontramos con problemas de esa magnitud. Pero para entender al inicio, simplemente uno puede jugar con un pipeline, hacer una ATL, limpiar datos y demás, ¿no? O sea, primero entender los conceptos y después irnos un poco más allá. Es mi humilde, mi humilde consejo. Siguiendo con los consejos, construye proyectos. La teoría no es suficiente, siempre es bueno leer. ChatGPT, Gemini y otras LLM son muy interesantes, pero funcionan mejor si entiendes los conceptos, si entiendes los fundamentos. Porque si haces las cosas escribes un prompt y te va diciendo las cosas, ayuda, pero no aprendes. O sea, es mejor siempre primero entender los conceptos por tu cuenta y que estas herramientas, estas LLM que mencioné, sirvan como consulta o para potenciarnos. Pero no es al revés, es mi humilde consejo, ¿no? Y creo que así por lo menos a mí me ha funcionado, ¿no? Iniciar, acá puse un poco, voy a compartir esto en línea, iniciar un proyecto, puede ser de cualquiera, consumir unas APIs, hay muchas APIs, muchos datasets en línea que uno puede consumir, trabajar, etcétera. Hay muchos recursos en internet, un proyecto intermedio, automatizar un script, ¿no? Y puede ser después un proyecto más avanzado, ¿no? Digamos en Azure, en otra nube, ¿no? Listo, eso sería por mi lado. Cualquier consulta estoy a la orden. Cualquier cosa comenten en el video, espero les haya sido útil y sigamos aprendiendo, sigamos siendo curiosos. No es necesario saber de todo a la perfección, pero sí creo es necesario entender, vuelvo y repito, los conceptos. Creo que nos va a ir mejor así. Así que suerte en el camino y les exhorto a que sigan este mundo tan bonito que es la ingeniería de datos y sigan aprendiendo. Cualquier consulta estamos a la orden. Un abrazo.